Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Muy apreciados amigos, saludos especiales de parte de nuestro grupo Controversia contra el Mundo, Controversia contra el Mundo. Es decir, estamos en grupo criticando el ritmo que lleva el mundo. El mundo lleva un ritmo de cosas regulares, de cosas buenas y de cosas muy malas. Nosotros más que todo en este grupo casi siempre estamos de acuerdo en que el mundo hoy comporta muchas cosas malas. No regulares, sino malas, porque el mundo se ha ido contra la ley natural, se ha ido contra la ley positiva. En fin, hemos caído en un desorden terrible. Desorden moral, desorden ético. Hemos hablado en un programa reciente sobre el suicidio, pero más que todo estuvimos dialogando sobre ese fenómeno, esa complicación, esa angustia, ese drama que vive en su interior aquel que toma la determinación de suicidarse. Pero hoy vamos a hablar también del suicidio, pero de las causas típicamente externas a la persona, porque seguramente, y esto nos lo podrá decir María Isabel, una persona con dificultades mentales pues es más susceptible de verse afectada por el dato externo de la vida. Pero muchos no tienen, hablemos impropiamente, uno no sabe de eso, de patologías mentales, si se puede emplear el término María Isabel, hablemos de personas que no tienen esas patologías, pero como van en el mundo, como todos nosotros, pueden ser afectables por lo que pasa. Por ejemplo, hoy en día se tiene una estadística horrorosa de inseguridad, de asesinatos, de atracos. Entonces ya la persona va a salir a la calle con una prevención bastante desarrollada, una prevención según la cual va a ser víctima de un atraco, de un robo. Eso lo podrá ir deteriorando mentalmente. Orlando, mira, pues muy como simple para eso, llegar, no, por supuesto que no es una simpleza, Orlando. Tratemos de entender porque me suscitas claramente, más bien, digamos, todo este disparón que hay de la ansiedad, de los trastornos de ansiedad. Ansiedad. O sea, el pensamiento sobre lo temeroso, sobre la angustia de las preocupaciones, sobre y si me pasa esto, y si me pasa aquello, y si de pronto me obedece más bien a la alarma natural de la supervivencia humana que se llama la emoción de la ansiedad. Entonces, digamos que lo tienen más activado. Yo diría que el tema de, como lo estás planteando, Orlando, este tipo de fenómeno del suicida que no necesariamente se reconoce como que provenía de un estado claramente depresivo mayor, porque tiene que ser depresivo mayor, también eso tiene que haber claridades. O sea, no todas las personas deprimidas tienen ideaciones suicidas, ¿no? ¿Cierto? Eso comporta la gravedad del trastorno. Entonces, sí, parece ser que también hay situaciones de personas que toman decisiones que pareciera ser que obedecen como a un impulso. Y hay un impulso basado en una emoción que es muy fuerte, que es la emoción de la ira. ¿Cierto? Hay personas que en estados de altísima ira tienden a autoaniquilarse. ¿Cierto? Entonces, factores, por supuesto, pues puede haber muchos, sí, como lo decía en el programa, que tuvimos la oportunidad de hablar también de este tema.
y es, nosotros especulamos, la ciencia especula, trata de especular y de sacar como unas ideas claras de este comportamiento humano que conmueve, que es de verdad, me parece a mí que es de los comportamientos humanos que a mí particularmente más me conmueve, porque trato de entender ese cansancio, trato de entender ese dolor profundo que está en la persona, pero que sin embargo no sabemos exactamente, ¿cierto? No tenemos esa certeza. Pero yo sí diría que sí puede haber circunstancias. ¿Qué piensan ustedes? Yo digo que hay personas, yo he escuchado casos de personas que en un ataque y en un arranque de ira se tiraron por una ventana, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, a ver, hay situaciones, ¿cierto? Tengo entendido incluso, yo no sé si eso todavía sucede, me perdonan, no tengo un estadístico, pero en alguna oportunidad tuve conocimiento en la cultura japonesa, hay inclusive una valoración del suicidio. Y en la sueca. Sí, bueno, imagínate, se supo también, hace muchos años que la estadística de suicidio más grande del mundo la llevaba Suecia. ¿Cierto? La llevaba a Suecia, las sociedades supuestamente del bienestar absoluto que hacen que algunas personas o muchas tomen esta decisión. Llegaste a un punto en el que uno necesariamente piensa lo siguiente, pero bueno, es un pensamiento muy personal para que ustedes lo miren. La opulencia económica, el progreso económico, el bienestar económico no llena el alma, aunque pareciera, pero no la llena. Y uno piensa en sociedades más desarrolladas desde el punto de vista de su economía. No son las menores en estadísticas suicidas. No son las menores. Son las mayores. Es decir, entonces, Orlando, por ahí hay un datico. Es decir, que los factores económicos en los cuales una persona se mueve tienen incidencia en estas decisiones suicidas. No el factor económico, diría yo, Ramón, como aisladamente, sino en cuanto a la economía personal, la obsesión por la economía, el confort, te aleja de lo espiritual. Sí, es decir, tenemos que decir desde la doctrina, el fausto de económico, el tener no satisface. El solo tener no satisface. Implicaría entonces el saber tener, el saber hacer uso de esos recursos, porque quien tiene a veces, es decir, muchos recursos, termina suicidándose. Ni siquiera el saber hacer uso de esos recursos, el tener una idea de algo superior a uno. Sí, es lo que va contando mucho en el comportamiento. Pareciera ser que, por ejemplo, en el caso de Suecia, que se ha analizado tanto, que creo que ha sido de los puntos de mayor análisis de la cultura, entre comillas, llamémoslo así, suicida, que tiene que ver con el asunto del bienestar. ¿Qué es lo que le pasa a un individuo cuando está en condiciones de absoluto bienestar? Que lo tiene todo satisfecho. Entonces, al tenerlo todo satisfecho, esa persona no descubre, ¿cierto? No descubre un sentido mayor para su vida, porque ya todo está acá. Entonces, por eso derivan inclusive tienen bastantes, creo que es una estadística importante, de adicciones, de muchas personas adictas a sustancias, a montones de cosas, porque es que, ¿qué más hago con mi vida? ¿Cierto? Los seres humanos tenemos como una indicación profunda porque nosotros somos dinámicos, en nosotros habita como un movimiento que nos lleva como al descubrimiento de cosas, a estar en una dinámica, pero cuando todo lo que, digamos, un ser humano puede entender que es como el progreso de su vida, ¿cierto? Pero si todo está satisfecho, entonces ¿mi vida qué? Y entramos como en la desidia. O sea, yo pienso que hay un movimiento interesante también como espiritual, sí, de un vacío espiritual enorme que va conduciendo a las personas a que, pues, la vida para qué. Sí, me alegra, vacío espiritual enorme. Yo me siento como ahí precisamente, porque es que el individuo, la persona, toda persona siendo distinta, que así lo quiso Dios, el Creador, con atribuciones de naturaleza, pero acciones distintas, se enfrenta a una batalla entre el mundo y él. Y esa relación entre el mundo y cada sujeto entra
hacer una estructura es decir, una estructura interna en términos de la vida y su valor. Entonces esa batalla es una batalla. Es una batalla. Es una batalla. Una batalla. Unos triunfan, otros se aproximan, otros están en la media, otros quedan derrotados. En ese sentido, entonces, es un vacío espiritual que lo decimos desde aquí, y que lo podemos como tratar de entrar en un conjunto, esa estructura de personalidad que el individuo desarrolla miedos, claro, temores, inseguridades personales, inseguridades económicas, inseguridades sociales, que le generan ¿qué? Ansiedad, y que esas ansiedades lo termina llevando a un estado de angustia, que es el dolor por. Entonces, esa batalla tan tenaz que tiene que salvar es lo que lleva a muchos individuos a decir, ¿y después qué? Yo le preguntaría a Antonio y a Luis Horacio, que se han demorado para entrar en la conversación, porque no en el debate, sino en la conversación. El mundo de hoy tiene mayores comodidades para todas las sociedades. El mundo de hoy. Si miramos estadísticamente, uno pregunta, no conozco ese dato. Si retrocedemos 50, 80, 100, 200 años hacia atrás, habría proporcionalmente a la población más o menos suicidios que hoy. Bueno, yo creo que todo está relacionado, íntimamente relacionado, aunque no lo parezca, está relacionado con la fe. El hombre que ha roto con Dios no sabe explicarse su propia instalación en el mundo, de dónde vengo, a dónde voy. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que la cultura, la radio, la televisión, el YouTube, las conversaciones con unos y con otros, los anuncios de televisión, todo eso está como construyendo unos ídolos en lo interior del corazón. El corazón del hombre es un templo. ¿Qué ídolos hay ahí dentro? A los que estamos rindiendo culto, que si te lo quitan, te han quitado la vida. Te deprimes, te destruyes, porque te han quitado a tu ídolo. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué ídolo está construyendo la cultura de nuestros días? ¿Qué ídolo estaba construyendo las culturas de antaño? Pues el ídolo del dinero, el ídolo de la fama, el ídolo de tener un buen trabajo, el ídolo de prosperar, el ídolo de estar con una mujer o con otra, de la lujuria, de la ideología de género. Si te quitan esos ídolos que tú tienes en el interior del corazón, que la Iglesia, los místicos lo llaman ataduras interiores, que te están descubriendo tu relación con el exterior, si a ti te lo quitan, te destruyes, te deprimes, te han quitado el dinero, te has quedado sin trabajo. Pues eso, que se lo hagan a San Francisco de Asís, le da igual. A él le da igual, al contrario. Sí. Al contrario, en cuanto le llega el dinero lo reparte. Sí, a él no le afecta, a él, porque no tiene ese ídolo en el corazón. El ídolo económico está representado en la misma Antiguo Testamento. Moisés sube a la montaña y se demora en su diálogo y en su conversación con Dios. Cuando baja, encuentra al pueblo que ha sido liberado de Egipto adorando un becerro de oro. ¿Qué significa? Que ya para ese pueblo, Dios... Becerro construido por él mismo, por el pueblo. Así, claro, no, eso no fue ningún regalo de los del cielo, de los egipcios. Y es, Moisés sube a la montaña, se demora y cuando baja encuentra al pueblo adorando un becerro de oro. ¿De dónde salió el becerro de oro? No lo compró en el Éxito. Lo construyó con sus propias manos. Entonces, es una imagen perfecta de los ídolos que nos creamos y que entonces de pronto
Lo que sí es, no tenemos seguridad si en esa época había más suicidios o ahora. Obviamente que ahora somos más, tiene que ser más. Y vemos más. No, yo dije proporcionalmente a la población. Pienso que antes Yo diría que es posible. es posible Que que... es un fenómeno que acompaña, así como el fenómeno del asesinato, ¿cierto? Ojo que es desde adentro del ser humano. Pero a ver, Marisabel, es que si vamos a comparar esto Pues con... si lo contamos por individuos, pues por supuesto no. No, pero mire, Pero si lo contamos como un aspecto, ¿cierto? De la ruptura humana, sí, pero la proporcionalidad sí existe, Marisabel, en mi concepto, porque si usted ve una población como la colombiana hoy de 49 millones de habitantes y ve los asesinatos de hoy frente a 49 millones, no vamos a creer que proporcionalmente cuando éramos 12 millones de habitantes la proporción era igual. No, hoy se mata de una manera desaforadamente más cuantitativamente que antes. Orlando, perdón, lo que pasa es que en el referente de homicidio, matar a otro, pues quitarle la vida a otro, existe también el referente de suicidio. Está ahí en la naturaleza humana. Es que esto Sí, pero más acicateado hoy que antes. por supuesto. Ok, sí, Sí, en hoy, ese hoy sentido, somos claro, una Orlando. población más numerosa y vemos más y se delata más, es decir, se informa más. Por allá hace algún tiempo, muchas cosas de crímenes y todas esas cosas quedaban en silencio. No había como comunicación, entonces uno no tiene ninguna No referencia. teníamos la Pero información. hoy es como parte de la noticia darle a entender que Fulano de tal se Pero suicidó. esperen, yo quiero ver, Luis Horacio, para dónde iba, porque la figura y el bueno, traernos ¿para al dónde iba Luis contexto, Horacio? A ver, ¿Para Luis dónde Horacio. iba? ese Hágale, pues, Luis Horacio. aspecto. Yo iba a buscar a Moisés Muy bien. Pero, allá siga. en la montaña y a preguntarle, ¿por qué te estás demorando? Mira lo que está haciendo tu pueblo. ¿Cómo se construye un ídolo, un becerro de oro y lo está adorando? O sea que, para mí, ahí está expresado cómo nos arrastra, cómo nos atrae el poder y la plata. En este caso es la plata, es lo económico. Y cómo se puede constituir en un valor supremo que desplaza a Dios. Porque ¿qué hizo ese pueblo? Desplazar a Dios. No creyó que no satisfacía como quería. Entonces se inventa su propio ídolo y lo adora buscando, obviamente, falsamente, equivocadamente, que esa va a ser su salvación, Buscaba su felicidad donde no estaba. donde no estaba. O sea que, recogiendo lo que María Isabel decía al principio, no es la plata la que nos da la felicidad. No es la dimensión económica, que es una dimensión externa. Y entonces, en ese sentido, estamos en la dinámica que se ha planteado de este conversatorio. Son dos cosas que busca el hombre, el poder y la plata. El poder para poder y dominar y sentirse poderoso. Y la plata, con la que consigue lo que quiere y por lo tanto también se siente poderoso. En nuestro medio, y casi siempre van juntas. Casi siempre van juntas. Pensemos en la experiencia que tuvimos en la década de los 80 con Pablo Escobar. El poder y la plata. ¿Qué lo movía? ¿El poder o lo movía la plata? Las dos. Para terminar, excúsenme en el término, estripado en un tejado. Así fue, Así fue. sí, así fue. Estripado en un tejado. Y la humanidad sigue buscando el ídolo de Pablo Escobar y vienen las peregrinaciones y las películas y todo esto, y el panegírico diríamos, porque triunfó, consiguió la plata y consiguió el poder. Pero ante la muerte no. Yo quisiera como añadir
Entonces es un factor externo. Se atisbó ya el hedonismo que nos permite A ver, el Luis Horacio. poder económico y que relaja nuestra voluntad. Porque son dos cosas las que tenemos: la capacidad de pensar y la capacidad de decidir, es decir, de obrar. Pero el hedonismo nos relaja y nos lleva a nuestra misma y propia perdición. Ahora, hay un elemento que yo quisiera, que me está bailando en la cabeza desde el principio, y es, hablando de factor externo, la ética y la moral son factores externos que apuntan a lo interno, porque apuntan es a mi convicción y a mi acción, que se van a orientar y a dirigir y a regular, regla, y a normatizar, norma, por los principios y valores. Me llama la atención también en el Antiguo Testamento y con Moisés, que le da un decálogo al pueblo de Israel. Y en ninguno de los 10 mandamientos se prohíbe el suicidio. Se prohíbe el homicidio. Se prohíbe el suicidio, Luis Horacio. En los 10 Hasta ahora mandamientos. yo no he visto sino no matarás. No textualmente. No te matarás. No textualmente. Pero el no matar, ¿cómo lo vas a reducir solamente? Es verdad teológica, no doctrinal. Es verdad teológica. Pero es ¿Qué, interesante que lo entendamos, claro. qué es verdad teológica? Verdad teológica es cuando el mandamiento, que es un camino que el Señor da, una sugerencia de salvación, dice, no matarás, Es que no matar es quitar la vida. es quitar la vida al otro o a sí mismo. Claro, Es o así verdad mismo. teológica. No, sí. Doctrinal lo pide. Es que Luis Horacio se nos lo pide parqueó doctrinal. se nos parqueó en matar al Escrito está. otro. No está escrito, entonces no aparece como la doctrina, pero es verdad teológica que se infiere del mandamiento. Es decir, se No, sí. deduce del mandamiento. Y quisiera, pues como en lo que Luis Horacio nos está exponiendo, atención, las ansias de poder no son factores externos únicamente, se materializan externamente. Las ansias de poder son internas de la persona, que se materializan allá. Tanto que me dispensan el referente. Y lo hemos enunciado aquí. Los ángeles fueron creados todos con unas atribuciones maravillosas, con naturaleza espiritual y llenos de cosas. Sin embargo, las ansias de poder se fueron contra Dios. Hasta por allá se metió eso. Mire que no es de ahorita del tiempo de Pablo Escobar únicamente. Y el tiempo de los imperios romanos. No. Entendamos las que vienen de allá y entonces mire que ahí aparece San Miguel Arcángel precisamente en esa lucha. Bueno, y en la creación del hombre, Caín y Abel. ¿Qué es Caín? Un envidioso, porque las ansias de poder cae a la envidia, y la envidia lleva a todas estas cosas y son de adentro, y de adentro con factores externos, sí. Caín veía que el Señor como que le gustaba mucho las cosas, los ofrecimientos de Abel, y sintió entonces envidia, y cuando la envidia se entra, María Isabel como psicóloga anunció un factor, que es la ira, y una ira profunda puede llevar a matar y a matarse, a suicidar. Pero dejemos que Luis Horacio acabe lo de los 10 mandamientos con esa aclaración o con esa discrepancia que tenemos, que en los 10 mandamientos sí está el suicidio proscrito. Para mí no está. No está. El texto, léalo cualquiera. Esa es puede verdad buscar doctrinal, es decir, en los evangelios, toda la en doctrina la está Sagrada escrita. Escritura, y dice, no matarás. Sí. Y no matar es yo no quitarle la vida a otro. Eso fue lo que le pasó a unos amigos nuestros que desistieron de la religión católica. Como no está en el texto, entonces no existe. Ahora, ¿por qué no dicen los 10 mandamientos? No te matarás. Es decir, no te suicidarás. ¿Por qué? Non visiden, no es lo mismo, ya pero, lo dijimos. pero a ver, Antonio, Ramón Antonio, y como hay dos Antonios aquí se me confunde. A ver, hombre, el ser humano no inventó qué es pecado, Luis Horacio.
ni Moisés inventó qué es pecado y qué no es pecado. Eso es una revelación de Dios. Entonces el suicidio se le escapó en la revelación a Dios. Sí, No, es una hombre. conclusión. Yo pienso que nos tendríamos que remitir a cuando el programa no es un programa teológico, ni apologético, ni nada de ese tipo de Claro. cosas, pero yo diría que en la traducción del texto habría que ir a discernir muy bien en el lenguaje que fue escrito, los 10 mandamientos, la utilización de las categorías allá, porque Pero, bien por sabemos, favor, por favor. sabemos que las hemos ido transformando con el tiempo, pero bueno, el lío no es ese, ¿cierto, Luis Horacio? Es que el lío no es ese. Y no nos podemos precipitar ahí mismo a afirmar o a negar. Por eso hacemos No, es que no controversia, nos estamos Luis Horacio. Este es precipitando. un debate en donde está permitido, Completamente. aquí Por está eso nos permitido llamamos precipitarse controversia. o lo Y que lo que sea. alcanzo a ver es que mi compañero Luis Horacio no diferencia entre verdad doctrinal y verdad teológica. Eso es lo que yo entiendo. Teológicamente, el no matar es para sí o para el otro. Entonces, ubicándonos nosotros, los de este equipo, y la mayoría de ustedes, queridos radioescuchas, de este programa por Radio Bolivariana de ABA Comunicaciones, hay una ley natural, hay una razón para discernir entre el bien y el mal, que la puso Dios en cada uno de nosotros, para que fuéramos capaces de distinguir entre el bien y el mal. Dios no inventó el bien ni inventó el mal, todo lo que viene de Dios. Pero no está dado al hombre decir que es bueno o que es malo. Bueno, eso es otra cosa, pero yo no estoy discutiendo si lo va a decir o no lo va a decir. Pero ya no dijiste podemos una quedar cosa con muy religión. grave, Dios no inventó el bien, no señor, es que Dios es Antonio, el bien. socorro. Entonces, ¿para qué Pero decimos di- que Dios no. es el que creó el bien y el mal? No, pero dijiste una cosa muy grave Dios no creó el mal. en mi pobre concepto. Pero nos vamos por lo teológico, ya nos advirtió Marisabel que no es el tema. Dios, has dicho, no inventó el bien ni inventó el mal. Es que Dios es el bien. Nadie lo ha negado. Pues no inventó el bien, imagínate. Él es el bien. Pero nos vamos por otro lado. Bueno, Entonces, ¿por qué no está explícito en la ley positiva que sí nos dice no matarás al otro, respetarás la vida? Está en la ley natural. Claro. Pero los 10 mandamientos no son ley natural, son ley positiva. Nos vamos por otro lado de la conversación con Sí, eso. Es Sí, sí. totalmente, sí. Entonces, sí. ¿por qué no están los 10 mandamientos no te suicidarás? No. Porque es la misma ley natural. Nos lleva a discernir que si yo no le puedo quitar la vida a otro, con mayor razón no me la puedo quitar. Por fin lo dedujo. Por fin llegó Sí. a la Pero no deducción. me han dado tiempo. Sí, es que la ley positiva nunca contradice la ley Sí, natural. no la contradice, la perfecciona. Digamos, entonces, La perfecciona. que es una Sí. apetencia una decisión del hombre en términos de las ansias Sí. de poder. Podríamos y hacer eso un es programa- factor que es considerado en los campos del suicidio. Podríamos hacer un programa próximo en lo que es la ley natural y la ley positiva, porque el Evangelio es la ley positiva. El Evangelio. ¿Y los 10 mandamientos? Son ley positiva. Pero quisiera recabar en lo de Antonio, hombre, para que no nos salgamos del tema. Él puso el ejemplo radical muy bien traído de Francisco de Asís y en él todos los santos. Que todos los santos han sido pobres. Sí, claro. Todos. Entonces, ¿quiere esto decir que el problema del suicidio hoy en el mundo, el incremento del suicidio en personas de cualquier edad, de cualquier e incluso condición económica, ese suicidio está implicando, lo digo subjetivamente, eso puede quedar en discusión, no hay problema, yo sí lo creo, aumenta el mal, disminuye Dios en la persona, en el interior de la persona, su conciencia. Cuando aumenta la noción de Dios, rebaja la propensión al mal. Claro, totalmente. El Señor en la cruz nos está mostrando el camino de la vida, en el Calvario.
el camino en donde podemos superar todas las dificultades que te puedas imaginar. Y de esto dan testimonio los santos. Ahí están los mártires, que han sido quemados vivos, han sido puestos en la parrilla como San Lorenzo, han vivido momentos como María Valtorta, que estuvo 30 años paralizada en la cama, y todos han mostrado alegría en momentos tan difíciles, tan tremendos, que pueden destruir a cualquier otra persona. No se suicidaron. No se suicidaron. ¿Por qué? Porque la clave está en la configuración con Jesucristo, entender. Claro, la clave está en que tú vas con Jesucristo, tú estás recorriendo esta peregrinación por este mundo con el Señor. Claro, si tú te empeñas, te convences a ti mismo de que tú estás solo contra el mundo, ahí es donde está el problema. Ahí es donde aparecen las depresiones, porque hay personas que tienen depresiones congénitas, que les vienen transmitidas por herencia, pero aún así, en esos casos, en esas dificultades, igual que se puede transmitir por herencia una parálisis, si la llevas en Cristo, que es la clave, en esa compañía, tú la puedes superar sin problemas, con alegría, porque te estás configurando con el crucificado. Antonio, es que mire que estás dando una indicación que me parece bien importante, porque si las cosas son así y el sufrimiento fuera tan, se nos impone como una cosa y pues inmanejable, pues los humanos nos hubiéramos suicidado. Sí, Cierto, nos hubiéramos certísimo. suicidado y no habría, y los pobres, la pobreza, todos se hubieran suicidado porque la Certísimo. pobreza, o sea, entonces estamos hablando, yo creo que es creo que es lo que seguimos tratando de investigar en las ciencias humanas, ¿cierto? ¿Qué es ese aspecto clave, que no es el de todos los humanos? Todos tenemos pecado original, todos estamos rotos por dentro, todos vivimos, sufrimos esa condición con la que hemos quedado a causa del pecado, pero no toda la humanidad se suicida. Entonces sí debe haber unos aspectos claves, digamos, Pero claro, también propios hay... de algunas circunstancias específicas de esa ruptura propia, digamos, de la dimensión de esa ruptura en cada individuo, Ahora, que hace que llegue allá. ese planteamiento de que no todos nos suicidamos es un hecho, porque si no, no estaríamos aquí. Exactamente, Luis Si Horacio. todos nos hubiéramos suicidado, no estaríamos aquí. Entonces, no todos, en otra dimensión, y frente al homicidio, no todo el mundo está matando a todo el mundo, porque ya no estaríamos vivos y hemos logrado sobrevivir. Ahora, sí hay que lo económico puede llegar a llevar al ser humano a tal angustia, a tal desesperación, que puede perder el control. Y digamos, resbalarse en el Entonces es explicable, no justificable. Así Te es, hay una Luis Horacio. preguntita, Luis Horacio, muy grave que te voy a hacer. Una persona aliviada con problemas económicos graves y cada día más graves, esa persona con fe aún perdería, aún llegaría al suicidio. Puede llegar. Estamos muy en desacuerdo con Sí, eso. señor. Muy en desacuerdo. Permítame, Porque entonces Dios no abarca a la persona y listo, no la abarca. Permíteme unas cositas que tienen que quedar claras desde la doctrina, desde la teología. No, desde la experiencia humana, hombre. De la vida. Antonio Martín ha dicho una cosa muy clara y que sería como un rayo para alumbrar muchas alas. Es el alejamiento de Dios. La ausencia de Dios lleva a lo que sea. La ausencia de Dios lleva a lo que sea. El que no tiene a Dios, todo le sucede. Todo le pasa y nada bueno. Y nada bueno, y eso no es una conclusión, porque es que Dios, al crearnos, nos hizo atención a imagen y semejanza. Entonces yo renuncio a la imagen y semejanza de Dios para darle salida a mis propias pasiones o ansias de. Podemos colocar 2 puntos. Por mi naturaleza, que quedó quebrantada, de poder, de riqueza, de belleza, de hedonismo, de lo que sea. Entonces yo me alejo de Dios.
al alejarme de Dios, entro en el campo gnóstico, de conocimiento del mundo y de mis cosas, pero no de Dios. Entonces yo no encuentro la solución en el mundo, sino la encuentro en mí, porque yo soy limitado solamente. Es trascendente la palabra de Dios, entonces yo estoy corroborando ese punto de partida. Lo demás son sencillas explicacioncitas que estamos dando al respecto. Pero entonces ese alejamiento de Dios, cuando yo estoy con Dios, ¿qué busco? Conocerme a mí mismo, yo de dónde soy, para dónde voy, este caso. Entonces, cuando yo haga conciencia de mi propio ser, digo, caramba, entonces yo soy esto y soy una criatura y veo el mundo en que me muevo. Y también es respecto de la creación. Entonces estoy conociendo a Dios. Al conocer a Dios busco por naturaleza y por impulso natural, porque Dios me dio el poder también de explorar ese potencial, busco conocer a Dios. Y lo conozco en el otro. Y lo conozco en el propio yo. Entonces, al conocer a Dios, busco conocer sus normas. Y entre sus normas están los 10 mandamientos. Busco ese, con aplicabilidad al campo, es decir, a lo social. Por eso, entonces, el individuo, al buscar ese conocimiento de sí mismo y de Dios, entra a decir, ¿para dónde voy yo? Entonces entro en el principio, porque el hombre sin Dios habla de su principio, habla de su nacimiento, celebra todos los cumpleaños, hace lo que sea, pero el hombre no sabe cómo va a terminar, porque la palabra dice que el que está sin Dios termina mal, dice la palabra. Entonces yo tengo que tener ese hecho. Entonces el hecho del suicidio es una ignorancia del valor de su propia vida, de quién es, para dónde va, cómo es o llega a ellos, Ramón. O llega a ellos como... Yo diría que transita más bien a un estado que lo lleve a eso. Me quedé un poquitico con la palabra. Vienen los problemas de la cultura del suicidio. Entonces ya vienen problemas de cultura en el medio donde me desarrollo. Y los problemas de aculturación me traen el suicidio. Entonces ya mi campo sugestivo me dice, ¿cómo así? Entonces la ley es suicidarse. Entonces vienen esos procesos de cultura y aculturación. Habla María Isabel, pero te voy a anticipar este pensamiento de la Biblia. Es que creer en Dios, ojalá Dios nos diera la fe del todo. Creer en Dios no deja resquicios. Dice la Escritura. Sí, yo digo... vi al justo mendigando. Y eso se puede comprobar. Yo sí digo que el que tiene fe no se acerca tanto hacia allá. Puede que en el recorrer, yo entiendo un poco lo que quiere decir Luis Horacio. Bienaventurada eres. Porque yo creo que ahí ya llegaríamos un poco a lo que verdaderamente entendemos como el trastorno de la mente. Ajá. De la mente humana, que lleva ya al individuo a que tiene ya otras consideraciones, ¿cierto? Pero una persona que tiene fe, me parece que también va acompañada de esa otra virtud maravillosa que es la esperanza. Fe y esperanza siempre van juntos. Y a mí me parece que gran parte de lo que la persona que empieza a idear el suicidio es que se le acabó la esperanza. Y la fe. La esperanza en la vida. ¿Y qué va a pasar aquí adelante? ¿Cierto? Adelante aquí en mi vida yo no veo ningún panorama. Entonces esas son las ideaciones que van conformando, digamos, esa pérdida que llamamos la pérdida del sentido de la vida. Entonces, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué si yo no puedo? Fíjese que lo que está ahí haciendo mucha fuerza, pues es el fenómeno de la depresión, también es el fenómeno de la ansiedad, ¿cierto? El que te lleva a pensar que y si aquí adelante no va a pasar nada, ni nada me está esperando en la vida, entonces ¿qué sentido tiene? Pero yo insisto, esa no es la conformación típica por ejemplo, de la depresión. Ese es un síntoma de la depresión, para que las personas tampoco se queden con la idea de que todo el que está deprimido necesariamente piensa que se va a suicidar, no necesariamente. Bueno, Santa Teresita del Niño Jesús estuvo con depresión mucho tiempo y le sanó la Virgen, mostrándole una sonrisa, ¿no? Y es una santa. Pero a mí me parece que este tema está íntimamente relacionado, íntimamente con el pecado. Hay una relación directa entre el pecado del mundo y la corrupción de los corazones. Poco a poco, lentamente, a medida que aparecen las leyes de los abortos, a medida que aparece la ley de la eutanasia, con todo lo que ello implica, se va degenerando una sociedad. Antonio, toda la información sobre la muerte que se ve en los medios, sí, pues la muerte se volvió espectáculo.
Se ha vuelto espectacular. Mira, fíjate, Sí. estoy recordando ahora un reto que apareció en internet para los jóvenes. La ballena azul. Ay, eso La fue ballena horrible. azul. Y entonces se trataba de un juego que terminaba con el suicidio, pero ibas a través de una serie de etapas consecutivas. Primera etapa, te tienes que coger un cuchillo y hacerte unas heridas. Segunda etapa, en vez de 2 heridas, 4 heridas. Quinta etapa, tienes que ver películas de terror toda la noche y así. Y al final, poco a poco, lentamente, la última etapa Problema, es tirarte de un eso es quinto lo que piso. llamamos Jóvenes. aculturación Eso del causó suicidio. Van entrando elementos que yo no tenía Pero eso es y terrible. mi actitud sugestiva Y eso causa furor en van las aceptando redes. esto. Es eso, y además, por ejemplo, la Ouija. Bueno, eso ya... Causó furor lo que está diciendo Antonio. La Y uno ballena dice, azul. esos muchachos todos estaban en estados depresivos. Parecía que no, posiblemente que no. no. Eran Pero unas sus caritas. mentes, ojo, sus mentes pudieron ser manipuladas y llevadas, y el fenómeno de la sugestión y el fenómeno de grupo y el fenómeno de, cierto, de yo estoy participando en algo que está puesto en las redes. Acuérdese que las redes son el escenario de lo público, donde todos los seres humanos quieren estar allá, pues tener su estrado. ¿Mm? Termina la idea, que creo que ahí tenías eso, algo y importante. bueno, y luego también está el tema de las sectas, que creo que hubo una secta, que hubo un suicidio masivo, ¿no? De cómo a través de la palabra, a través de estos retos, Esos son factores internos se va- peligrosísimos que ha habido. se va transmitiendo el espíritu de la muerte. El espíritu se transmite con la palabra. Igual que el espíritu de la vida, el espíritu del Evangelio, el espíritu de Jesucristo, la fe, el don de la fe, la transmisión de la fe a los hijos, se transmite con la catequesis, con la palabra. También el espíritu de la muerte se transmite con el pecado, pero también con esta serie de retos, esta serie de palabras de muerte que nos da la sociedad de nuestros días, los medios de comunicación. Que se ha Lo que acaba de normalizado. decir Antonio es como esta no cultura, anticultura, los antivalores, los antiprincipios, van socavando la fe y llevan al hombre a esa ruina. Anotaste algo muy interesante que podríamos de pronto, o al menos yo quiero subrayar, porque hemos hablado de la depresión, de la angustia y de cómo esto psicológico se puede somatizar y puede llevarme a mí a la desgracia del suicidio. Que haría explicable, no justificable, el suicidio. Y nombra a una santa tan querida, tan reconocida en nuestro medio y en nuestra historia, y porque es de nuestra época, de principios del siglo pasado. No está tan lejos, no es del Antiguo Testamento, no es de la época de Moisés. Con depresión. ¿Y cómo fue curada de la depresión? Si no hubiera sido curada, no sabemos en qué había terminado. Posiblemente pudo haber terminado en una cosa. Pero los santos, y en esa dimensión de la santidad, desde San Pablo, se habla de la noche oscura y se habla de Sí, la noche oscura del alma, ¿no? Sí, sí. la noche oscura del alma. Se dice que la Madre Teresa la tuvo. Y San Pablo también. Entonces, ¿cómo se puede ir superando hasta llegar uno hasta el séptimo cielo a medida que va superando eso? O sea, ellos pasan por una especie de depresión mística en la que Dios no se ve por ningún lado. No estoy diciendo que Dios no exista. Pero esta persona, con esa circunstancia, la noche oscura, y en la oscuridad yo no veo el camino, ni veo los colores. Entonces es algo como una buena imagen en lo espiritual de la depresión psicológica. Entonces, me parece que esto de Dios no nos abandona, pero sí ha puesto en nuestras manos
nuestro propio destino. Y San Agustín lo expresa maravillosamente. Dios que te creó a ti, sin ti, no te salvará a ti, sin ti. O sea que Dios ha puesto en mis manos y en la de todos los seres humanos la posibilidad de salvarse o condenarse. Mira, Luis Horacio, me acabas de suscitar algo que creo que lo entiendo como el punto. Y es que finalmente el fenómeno del suicidio, el fenómeno del asesinato, es el conflicto de la libertad. Me parece que es el punto más alto. ¿Sí? Lo entiendo como así. ¿Por qué? Porque es una decisión. Finalmente es una decisión. Pase lo que pase por mi mente, esté en las circunstancias que esté, pase por la condición de ideación depresiva, lo que sea, al final hay una decisión. Y esa es una decisión desde la libertad humana. Eso es un desde hecho. El libre albedrío. Eso es un hecho. Entonces, no sé, lo llamaría casi misterio como de la que vida. el mayor conflicto de la libertad humana. Pero será escúcheme un esa paréntesis, decisión. yo quisiera, no con el prurito de rebatir a Luis Horacio, sino de aclarar algo. Sí, porque parece muy prevenido. No estoy negando a Dios. Sí, es que No estoy negando. Luis Horacio, Ni Dios quiera que no lo niegue. Luis Horacio afirmó algo, a mi modo de ver, que puede un poquito desenfocarnos de lo siguiente. En la persona que ha elegido en fe, en determinación, en decisión, en libertad, seguir a Dios, no sufre depresiones como las estamos entendiendo. Sufre desolaciones. Desolaciones en donde la persona, pruebas de Dios, para el que eligió la santidad. Se le esconde Dios. Pero a esa persona, Teresa de Calcuta, Teresita, no se le escondió la esperanza nunca. Fue tan consciente de la desolación que la sufrieron conscientemente. Y eso es muy distinto a la depresión que nosotros comúnmente entendemos. Sí, señor. Permítame reafirmar esto en términos de los estados de desolación y de consolación. No se pueden confundir con estados de depresión y estados de emoción o de emociones espirituales. No se pueden confundir. Lo sucedido a los santos, y a esos santos y a muchos santos que entraron en desolación, era que eso significa que no es que vieran a Dios, no seamos atrevidos. A Dios no se ve sino en visión beatífica cuando estemos en la resurrección, cuando llegue el juicio final. A Dios, ni tampoco siento a Dios, sino que el Espíritu de Dios que cernía las aguas está en mí y es el que dirige mis cosas. Primero hay que hacer esa aclaración. La desolación es un estado como de búsqueda y como que no encuentro la salida. Y me genera una tristeza, y me genera impaciencia, y me genera dolor, y me genera de pronto expresiones molestas. Y el estado de consolación es sentir esa razón de la existencia, no la mía, sino la de Dios, y por consiguiente la mía. Segunda aclaracióncita para que la tengas en cuenta, lo que tengan en cuenta. A Dios se elige en libertad y no en presión. No por presión cultural, sino por la libertad que Dios dio al hombre. Le dio inteligencia y le dio voluntad para la libre elección. Y la libertad no es elegir entre el bien y el mal. La libertad es elegir entre el bien, hacerlo mejor. El mal no existe en la libertad. Si existe la providencia de Dios, que muchas veces la entendemos como material, existirá la providencia de Dios en el orden espiritual, en el orden psicológico. ¿Sí? Si existe la asistencia de Dios, existe la asistencia de Él en las dimensiones humanas. Entonces, por eso sí pienso verdaderamente que esa aclaración que acabas de hacer me parece importantísima para que no lo dejemos todo, que todo es trastorno mental. No, las experiencias de estas personas santas
nos están hablando precisamente de esas experiencias de asistencia de Dios que tienen esas características tan especiales. Lo que pasa es que en el mundo tratamos de hablar con estas categorías como para hacerlo entendible los estados emocionales que sufrieron estas personas santas. Entonces, sí, reafirmo, si la persona tiene fe, tiene la manera, tiene la posibilidad, ¿sí?, de no tomar esa decisión. Pero si la persona ha quedado en ese vacío, ¿cierto? Ese vacío es que la providencia de Dios también es un acto de fe. Yo también necesitaría creer en eso, ¿cierto? Para poder identificar las evidencias de eso en mi vida. Pero si eso no está en mi vida, si yo no tengo ni siquiera conocimiento de eso, muchos me podrán estar escuchando providencia de Dios, que es eso, una palabra vieja, ¿cierto? Pero si no tengo fe, ¿cierto? El Si sentido no la de la hay, vida tampoco va a aparecer. tampoco va a aparecer. O sea, ¿para dónde voy? El sentido de la vida aparece, tampoco va a aparecer. no Sigue, aparece. sigue. Entonces, nada, creo que podemos entender, obviamente, pues tenemos muchas razones y explicaciones con las que quisiéramos dar cuenta de un fenómeno que vuelvo y lo reitero, como lo dije al principio del programa, a mí me conmueve enormemente. Y he tratado en mi ejercicio clínico cada vez de ir en ese discernimiento de cuando esa palabra aparece, incluso en psicología, la idea del suicidio es un proceso. Eso no es que apareció la idea del suicidio y ya me maté, no. Es un proceso que se va articulando en la mente de la persona. Por eso la asistencia, la ayuda psicológica, psiquiátrica es tan importante, porque es la posibilidad de que ayudemos a esa mente, ¿cierto? A que detenga el recorrido, que apele a otras interpretaciones que le ayuden, que le sirvan de asidero, que le ayuden a entender. Yo creo que la persona, sobre todo si la persona depresiva, necesita entender que esto que me está aconteciendo es algo que yo puedo superar, algo que yo puedo tratar, es algo de lo que yo puedo salir airoso, ¿cierto? Y recuperar mi salud. Entonces, incluso ahí estoy hablando de esperanza. Estoy hablando de esperanza, estoy hablando de fe. Entonces, pienso que sí, es un fenómeno que me da la impresión, tengo como la imagen de unos individuos que quedaron abandonados completamente a su suerte. De acuerdo y a la suerte de su mente. con lo que estás diciendo y de pronto un sustrato de lo que hemos conversado en este rato, hombre, el problema del mundo es espiritual. Completamente de acuerdo, A ver, Orlando. Si lo vamos a ver, es que creo que lo hemos analizado de manera incontable. El problema de la humanidad es espiritual. ¿Y por qué es espiritual? Porque nosotros estamos rotos. Pudiéramos decir lo siguiente, en términos de que ella acaba de decir, y me uno a esa expresión. El suicidio no aparece ipso facto. Es un proceso y entonces lo debo entender como una enfermedad. Atención, una enfermedad que inicia en algún punto del ser humano, en algún punto, lo que le estoy entendiendo a ella, así como un cáncer no arrancó siendo cáncer. Y ya me morí de cáncer, no. No, eso apareció y se fue desarrollando y fue afectando áreas y áreas. Esta es una enfermedad del orden que puede empezar en lo somático, entra al campo psicosomático, hasta llegar a la mente. Entonces se convierte es una enfermedad mental y luego sube todavía más. Es una enfermedad que hay que darle la connotación de espiritual por la ausencia de Dios, esa enfermedad de proceso. Claro, Antonio y Luis Horacio, nos acercamos al final. Por favor, háblenos un poquito más. A mí me queda muy claro. Tenemos minuto y medio para ti, minuto y medio para Una cosa Antonio. es la depresión de orden psicológico que me puede llevar al suicidio si no logro superarla, si no tengo ayuda. En Si no primer se lugar, trata, de Dios, sí, Luis que no Horacio. me la niega, pero la ayuda de unos con otros. Y ese es, diríamos, en parte y en gran medida el mensaje que quiere este programa. Que todos los que estamos en esta experiencia y vivencia de este programa sobre esta reflexión y conversatorio sobre el suicidio, abramos los ojos a nuestro alrededor. Y si se ha perdido el trabajo en el hogar y el hombre está desesperado porque no tiene cómo alimentar a sus hijos, cómo pagar los servicios, va a perder la casa, no pierda la esperanza y la fe.
Sin reducir esto a lo económico, pues. Así, obvio. Es que lo que estoy citando es puramente de orden económico, que es una de las mayores causas en este momento con la cuestión del trabajo. Puede que no, porque nos es donde metemos se en otra garantiza la discusión. sobrevivencia. Nos metemos en otra discusión. Puede que no sea el problema mayor el económico. Bueno, hay que Perdóname, hay otra que es la violencia intrafamiliar, que también puede llevar a la angustia, a la desesperación, y que si no se supera y no nos ayudamos, puede llevar al borde del suicidio a muchos miembros de una familia. Bueno, yo para concluir quiero traer a colación ese momento, esa experiencia de Jesucristo en la cruz. Hay un momento en donde Dios Padre le retira el rostro. Y entonces Jesucristo clama: Padre, ¿pero dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Sí. El Señor se siente solo. Y es la experiencia que viven muchas personas, que claman a Dios y dices: ¿dónde estás? Y están sufriendo, incluso teniendo fe, sufren depresiones y nadie les quita la depresión. Y esa depresión se puede prolongar 5 años, 6 años, como otros están en sillas de ruedas. Y Dios no los levanta de la silla. Entonces es necesario considerar bien las cosas y entender que el sufrimiento es un altar donde le estamos ofreciendo nuestra vida al Señor para salvar almas, para gloria de Dios. Y que el sufrimiento en la vida a nadie nos lo va a quitar. Pero lo llevamos con Cristo, a pesar de las dificultades y a pesar de que el Señor, sin saber muy bien por qué, a veces nos retira el rostro durante un momento. Pero hay que saber, hay un hilo de esperanza que nos tiene que unir al Señor y llevar así nuestra cruz de cada día. Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones.